Bueno, ya ahí arrancamos. Buenas noches a los panas de la industria. Estamos aquí hoy en esta noche, ¿verdad? Tengo a los dos invitados que los había tenido por separado. Tengo aquí a Víctor y a Giovanni. Usted lo conoce, los guerreros de Cristo. Le doy las gracias, buenas noches a los muchachos. Buenas noches. No, tentamos un poquito, he visto que un poquito estropeado, un poco cansado, ¿verdad? Estoy despeinado y todo. Sí, no me pude peinar. Tuvo problemas con no tener ayer y se la acabó. Sí, está haciendo mucha brisa hoy. Acá está frío, abrí la puerta y me tiró para este lado y yo la peinaba para el otro y volvía y me rendí. Bueno, estamos hoy, ¿verdad? Tenemos 4 temitas ahí para tocar. Creo que tenías una palabra, ¿verdad, Víctor? Que quiere decir que la arrancar con la palabra o arrancamos con los temas. Sí, no, básicamente en base a los temas, ¿verdad? Que nos habían dicho que íbamos a estar tocando. Hay una palabra que dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, y la voy a leer en una versión, ¿verdad? Dice, versión Dios habla hoy, un poco más sencilla y más directa, y dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Por qué te hablé de esto, verdad? Porque uno de los temas que vamos a tocar son, ¿verdad? Los planes, el propósito de nuestras vidas. Y es algo bien importante que nosotros como, ¿verdad? Como seres humanos, para no incluir solamente a los creyentes, sino como seres humanos, debemos tener consciente de que los planes que Dios tiene para con nosotros son planes de bien, ¿sabes? Van mucho más allá que a lo que nosotros esperamos o mucho más allá de lo que nosotros queremos. Y son planes de bien, de bendición para nuestras vidas. Y como bien dice, son planes de bien y no de mal. En otra versión dice no de calamidad, ¿sabes? Son planes, lo que Dios quiere para nosotros, para sus hijos, ¿verdad? Es lo mejor. Y yo creo que es un buen tiempo en lo que debemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones difíciles nos llevan o nos desenfocan y pensamos que, me pasa esto, todo me sale mal, todo aquello, lo otro, mas sin embargo, el plan de Dios, el propósito de Dios en su fin, ¿verdad? Dice ahí la palabra, para llegar a su fin. Es un plan perfecto, es un plan bueno, es un plan bonito, y si nosotros caminamos por ese camino en dirección al plan y al propósito de Dios, aunque a veces parezca difícil, sabemos que va a ser un tiempo de bendición para nuestra vida al final. Que muchos no tenemos a veces paciencia, ¿verdad? O no creemos en el factor tiempo y que creemos, no entendemos tal vez cómo es que Dios trabaja, ¿entiendes? Y a veces, no, ¿verdad? Como lo que a mí en parte pues me está en parte sucediendo en lo personal. Hoy tal vez yo no estaré en el mood, como le dije bien, ¿verdad? Tal vez de hacer tal vez este tipo de programación, pero como el fin de Dios es uno, ¿verdad? Yo no puedo permitir que el enemigo cumpla el propósito de él. Yo debo cumplir el propósito de Dios, si yo tengo que continuar con la obra de Dios, porque el propósito de Dios es uno. Entonces, yo tengo que poner mis metas acorde al propósito de Dios para que mis metas funcionen. Uno de los temas que tenemos hoy, ¿verdad? Que va con la palabra que trajo Víctor. Tremendo. Es el propósito de Cristo o tus metas. No van acorde con el plan de Dios, que el plan que Dios tiene contigo. Muchas veces pues, ignoramos, ¿verdad? Que Dios nos habla de alguna manera o nos dice, mira, no, te muestra tal vez te trae alternativas y tú no las quieres escuchar, que te abren puertas y tú estás tan enfocado en otra cosa que no quieres ver lo que Dios te está poniendo en la mesa. Cada vez más fructífero, ¿no es? ¿Sabes qué? Será algo que tal vez te va a dar más fruto de tal vez en tu aspecto personal, en tu paz, en tu tranquilidad, en tu hogar, pero tú ves el aspecto, como yo le estaba diciendo a Giovanni, el aspecto económico. Te importa más el aspecto económico que lo que Dios tal vez en verdad te está ofreciendo, porque estás en lo material o estás enfocado en otra cosa que sabe que no va acorde con la palabra, como Dios nos manda a vivir, ¿verdad?
Y a veces viene y le pides al Señor que te ayude y tú le dices, Señor, bueno, no me escuchas. Es que Pícale, depende de nuestro enfoque, porque muchas veces nosotros no vamos a ver el camino sencillo. Por Claro. ejemplo, la vía dolorosa, el camino de Jesús hacia la cruz del Calvario. Si tú te pones a ver eso, nosotros, ¿verdad? Ya todo el mundo conoce la historia, lo que sucedió ahí. Si tú llegas, si uno sabe que va a pasar eso, mira, uno no va, ¿me entiendes? Mas, sin embargo, Jesús aún en la cruz le dice a los dos presos que estaban al lado de él, le dice, mano, es necesario, yo puedo bajarme de esta cruz. Claro que yo tengo el poder y tengo la autoridad para bajarme, pero es necesario que yo pase por esto para que ustedes puedan para poder compartir mi reino con ustedes, para que ustedes puedan ser salvos, para que ustedes tengan una nueva oportunidad. Y muchas veces, si Jesús se desenfocaba, poniendo el ejemplo de Jesús, pero si nosotros que más fácil somos, ¿verdad? Nos desenfocamos mucho más fácil. Pero si Jesús se desenfocaba y decía, mano, yo voy a morir por Víctor Guzmán, que me va a fallar, que me va a negar, que me va a rechazar, y yo estoy muriendo por él. Si tú vienes a ver y tú te pones a ver desde afuera la caja y ves ese mensaje, ves ese tiempo, tú dices, hermano, no voy. ¿Me entiendes? Más sin embargo, él está enfocado en cuál era su propósito, que no era bonito en muchas ocasiones, que no se veía cómodo, no se veía fácil, pero él sabía hacia dónde iba. Y él sabía que lo mejor era lo que hizo. Y eso es lo que nosotros como seres humanos tenemos que aprender. Muchas veces el camino va a ser oscuro, va a ser difícil, va a ser complicado, pero si nosotros nos mantenemos enfocados en lo que Dios quiere hacer con nosotros, por ejemplo, una persona que Dios lo llama a ser pastor, el camino del pastorado es un camino solitario, vas a recibir ataques, no es fácil ser pastor de una iglesia, ¿me entiendes? Mas, sin embargo, el que es pastor, el que siente la convicción, la responsabilidad. Sí, no, y el que tiene el llamado de Dios a ser pastor, se lo va a vivir y se va a disfrutar el proceso, por más difícil que sea. ¿Me entiendes? Porque está enfocado en el final del proceso, que es lo que nosotros no sabemos. Pero sabemos que será de bendición. Giovanni, desde tu ¿verdad? Como punto de vista como cristiano, como pues, tal vez un feligres más, ¿verdad? Un creyente de Dios más. ¿Qué tú nos puedes traer en este punto de vista que muy común ocurre cuando, pues, tal vez en algún momento a ti te pasó, te encontraste en esta situación que ignorabas el llamado y al fin de cuentas has podido alinear las dos cosas, ¿verdad? Tal vez las metas tuyas que tienes hoy con el llamado que tú has visto que Cristo tiene contigo. Pues mira, cuando yo comencé este caminar, pues, ¿sabes? Como tú dices, al principio antes de yo comenzar, pues, Dios de diferentes formas, Dios se nos acerca, Dios nos habla, Dios nos inquieta, viene personas enviadas por Dios, y nos dan un mensaje, siempre buscan la forma, yo he podido reconocer que Dios siempre ha buscado la forma de llamar nuestra atención, y me acuerdo que, pues, resistía, y más bien era porque no quería soltar las cosas que a mí me gustaban. A mí me gustaban andar de fiesta, andar con los panas, muchas veces andar perdiendo el tiempo, pero pues compartiendo con la gente que yo quería y pues haciendo otro tipo de cosas que realmente no vamos a traer en el tema porque pues no edifican, pero... Sí, no vamos a glorificar lo que no debe tener gloria. Pero pues como cualquiera de estos jóvenes que pues, andan con la mente entenebrecida y muchas veces poniendo por prioridad y por importancia este tipo de actividades que pues simplemente nos llevan a tener resultados negativos. Y aún así, yo sabía que cuando me hacían ese llamado, era como que yo sentía en mi corazón que era lo mejor para mí, pero aún así como que sentía esa presión que yo tenía que demostrar algo. Y llegó ese momento en que yo entendí en mi vida que no era necesario yo tener que seguir viviendo demostrándole a la gente porque tarde o temprano, ¿qué sucede? Tú ves toda ¿sabes? Yo empezaba a mirar a mi alrededor y veía que amigos míos o gente conocida que se desvivieron en la calle, se desvivieron haciendo todo tipo de cosas, ¿sabes? Como les placía, cuando mueren, pues prácticamente, aunque uno lo quiera negar, pero son olvidados. Porque no es lo mismo que pues tú decir, pues mira, no, fulano, y no se acuerda de los buenos momentos y todo que se compartió, pero realmente uno sigue su vida. La vida de uno no se detiene porque esa persona se fue. Si tú vienes a ver,
muchas veces uno se desvivía haciendo cosas, cuando tú vienes a ver, la gente sigue normal. Entonces yo me di cuenta que no era necesario que yo siguiera desviviéndome y tratando de aparentar algo cuando ya no era necesario. Y entonces entendí que era tiempo de enfocarme más en mí y de preocuparme por mi familia. Y es que entonces empecé el caso al llamado de Dios. ¿Qué, papi? Verá. Atiéndelo, tranquilo, papi, tranquilo, atiéndelo, no hay problema. Pues está bien, vete, papi, está bien. Ese es parte del llamado. Sí. Y por eso, ¿sabes? Por ello, aunque todavía ellos no estaban en el mapa, pero solamente de pensar en yo quiero tener una familia, ¿sabes? Yo quiero tener una heredad, yo quiero tener, vivir esa experiencia, y el estilo de vida que yo estaba viviendo me lo hacía imposible. ¿Por qué? Porque no iba a poder estar por ello, porque posiblemente iba a estar preso, iba a estar muerto. Y llegó el momento que yo tuve que decidir o seguir mis deseos o empezar a acercarme a Dios, que era el único camino que me iba a llevar a alcanzar estas cosas que yo tengo hoy en día para la gloria de Él. Que otra gente dirá, pero eso yo lo tengo. Claro, tú lo tienes, pero posiblemente no lo ves de la misma forma como lo veo yo hoy. No puedes demostrar el mismo amor a tu familia como lo puedo hacer yo hoy, ¿entiendes? Y así, yo sé que muchos lo pueden experimentar cuando se acercan al Señor. Yo antes decía que yo amaba, y cuando yo empecé a conocer al Señor, entonces yo entendí el verdadero significado de amar a una persona, porque entendí cómo Dios me amaba, y el perdonar, porque antes no, uno siempre estaba arisco. Si yo veo que ella está como que comportándose rara, yo El voy decir a veces me meto nada con más te otra. amo, te quiero, cuando tú te levantas, hasta tus hijos, hasta tu primo, si lo ves, al abrazar, te limitas porque estás seco, estás, Sí, tal vez no te importa, estás pensando en cosas vanas, o tal vez hasta como no fluye esa gracia de Dios, ni te expresas, tal vez, o no le dejas ver en verdad que si Dios o que tu familia o la gente se refleje en ti el amor, en la paz, porque no se te refleja. Como cuando vemos a un Almighty desenfocado, a cuando lo veíamos enfocado, ¿entiendes? claro. Pues se nota. Igual que a mí, y tú me puede decir, no estás enfocado. Papi, ¿qué pasa? De una, porque Víctor me conoce. Y si estoy enfocado, Víctor sabe cuando yo estoy bien enfocado, ¿me entiendes? Entonces, un ejemplo, llego, papi, no estoy en el mood, pero esto está en ustedes. Porque pues sabe, porque ya Víctor conoce, ¿verdad? Mucho, tal vez del propósito que Dios tiene conmigo. No lo sabe tal vez, no lo sabemos exactamente, pero sabemos que hay uno, ¿me entiendes? Y con lo que yo estoy batallando, ¿sabes? Que pues, me Claro. conoce. Que indirectamente no lo conoces, pero lo estás haciendo. Estás Claro. cumpliendo con tu propósito, porque ahora mismo, ahorita ¿Has yo hablaba comenzado? con Giovanni, y tú estás haciendo algo a través de este segmento que muchos cristianos, nosotros mismos, nunca pensamos Exacto, hacerlo. exacto. ¿Entiendes? Sin embargo, Dios lo puso en tu corazón y tú estás utilizando tu plataforma para llevarle un mensaje a tu gente, ¿me entiendes? A gente que quizás, porque es bien fácil hablar a los cristianos, ¿me entiendes? Pero estamos llegando a gente que quizás no conocen de Cristo o que quizás lo conocieron en algún momento o han escuchado, ¿verdad? De quién es Jesús. Y tú nos estás abriendo las puertas, ¿verdad? Dios te está utilizando para que podamos llevar una palabra de bendición a estas vidas que necesitan escuchar algo diferente. ¿Me entiendes? Claro. Así que Mira, tu propósito, aunque no conocemos directamente, lo estás cumpliendo, y estás es tan caminando en él. real porque yo a veces la persona me ve y ya, pues, ahora mismo me encuentro aquí en Guayama, estoy en un área, ¿verdad? Y le digo, yo tengo un programa que es cierto, y son personas que me han dejado por completo, no, sé que no tienen ningún cero relación con Dios, y le digo, "Mira, tengo un programa ahorita que es cierto, inclusive tengamos pactado, ¿verdad? Que iba a ser para mañana, pero lo tengo pactado para el jueves, que voy a traer a Walter, y entre el mundo que yo me he paseado y tener una persona como Walter, pues en un programa, ¿verdad? Pero como es que hay un propósito, pues que las personas puedan entender eso y hacerle ver a personas que a veces, si lo trae el mensaje otro, pues que a mí me puedan ver como otro tipo de persona, no, pues, ¿saben? Yo soy sí es real, la calle la he vivido real y vivo la calle real y sigo siendo real, pero hay una realidad que es Dios. Y no puedo dejar divisiones porque en el camino de Dios no todos somos blancos o todos somos negros. Claro. Y son muchas cosas que a través de esto quiero fomentar sobre eso, que podamos hablar de la persona que por mí diga, pero si picar
estaba el gareto los otros días y coño, y verlo así, le va a entrar la intriga porque pues es una realidad y es para que pues las otras personas vean y se den la oportunidad porque ahorita me estaba hablando con un panita mío, le cuento mi historia y él está pasando por algo similar y me dice, brother, en verdad no vale la pena vivir, brother, porque que si está la ley esta, que si aquello, que si las leyes, que si el gobierno, que si aquello. Mira, si sabemos que el único juez y el único abogado justo y tal vez el único fiscal justo será Dios, ¿verdad? Jesucristo, que vino y nos trató, ¿verdad? En un momento de hablar y los mismos religiosos, ¿sabes? Lo mismo, tuvo que enfrentarse a fariseos, ¿cuántos gobiernos no tuvo que enfrentar Cristo y lo terminaron crucificando? ¿Qué nos toca? Morir por la verdad. No hay más nada. ¿Me entiendes? Hay una realidad que es lo que estás viviendo, pero hay una verdad que es Cristo. ¿Entiendes? Claro. La realidad es la situación difícil, pero dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es Él. Y aunque estemos en una realidad que no entendemos, si nos enfocamos en la verdad, créeme que vas a tener la victoria segura. Amén, amén, es Ese ha así. tratado de ser mantener mi enfoque en todos los procesos, porque pues también como a mí me Porque el gusta mundo hablar no lo bien, vamos a poder a cambiar. mí me, Las gu- leyes no, no a las mí me vamos a gusta, cambiar de la noche a la mañana. a mí me gusta hablar bien right true, a mí no me gusta ser muy religioso, yo soy la verdad, yo te hablo como son las cosas. El camino en Cristo no es agujetas de colores rosa, ¿entiendes? Claro. ¿Por qué? Porque si nos vamos a hablar bien básico, sin mucha Biblia, si yo estoy en el mundo, le pertenezco a Satanás. Actúo, vivo, camino en vida a lo loco, qué sé yo, pero le estoy sirviendo a Él. Cuando yo decido tornar mi mirada a Jesús y comenzar a caminar en Jesús, Satanás no se va a quedar muy contento y muy tranquilo en que, mira, perdí una alma, ¿me entiendes? ¿Qué va a hacer? Él va a buscar la manera de cómo hacerme caer o cómo debilitarme para que entonces yo vuelva al camino donde él me tenía controlado, por decirlo así. Pues por eso es que muchas veces los cristianos vivimos muchos ataques, muchas situaciones difíciles, pero si nosotros nos mantenemos enfocados en la verdad, que es Cristo, que dice él que él pelea por nosotros, pues ahí es que está la diferencia. ¿No? Esa es otra. Y A tú esa gente puedes cree que ver, porque el amor se torna en el camino del Señor, las ah, cosas van a ser un poquito, ¿verdad? Más fácil, se les va, ¿verdad? Se les va a hacer todo color de rosa. O que las noches, el Señor rápido les va a bendecir. Va, y lo van a tener todo. Y yo, pues, saludos a De Torres, saludos a Katia, a Tito Bernal, que están por ahí, los pocos comentarios que puedo ver. Pues, no, como no estoy en el estudio donde acostumbrado a hacer las entrevistas, estoy aquí en PR, ando, ¿verdad?, de norte a sur. Estamos aquí desde el teléfono, no veo los comentarios, no puedo compartirla bien, así que los que estén allá, compártanla. Estamos aquí los guerreros de Cristo, hoy te estamos con bendiga, Víctor, Tito. Giovanni. Tenemos ahí ¿verdad? Dúo que me estaba apoyando desde un principio, ¿verdad? Y tenemos varios temas buenos que todavía vamos por el primero. Así que le voy a dar pie al segundo, para no quedarnos, ¿verdad? En esa nada más, pero como son relativos más o menos. Vamos a hablar de lo que es el miedo y la obediencia. Háblame de eso, Giovanni, que tú me tienes que hablar sobre esas dos palabritas, el miedo y la obediencia. Esa es la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. Ese amor, cuando nosotros conocemos a Cristo, echa fuera el temor. Me acuerdo que antes de yo él empezaba a caminar, aunque vivía y aparentaba como que no tenía miedo, pues estaba todo el mundo, estaba prácticamente cada 5 segundos, te puedo decir, pensando en qué me va a pasar, qué va a pasar después, qué va a pasar después. Y ese temor siempre estaba ahí, eso es que la gente le llama la perse, qué va a pasar después, y si pasa esto. Y ese temor, no, es que no puedo permitir que pase esto, tengo que estar yo siempre alerta, un paso adelantado, o a la policía, o al enemigo. Pero cuando tú vienes a Cristo, prácticamente tú entras en una paz y ya tú no temes. ¿Por qué? Porque ya tú conoces lo que realmente va a suceder después. Mi temor era, ¿qué va a pasar con mi alma? Aunque yo trataba de resistir, pero siempre cuando estaba sola me preguntaba, ¿qué va a pasar conmigo? Yo sé que yo no estoy haciendo las cosas bien. Yo no puedo esperar ser, o sea,
yo sé que Dios tiene misericordia de quien quiere, pero yo, en lo personal, que yo reconocí el tipo de vida que estaba viviendo, yo no esperaba ser un ángel, ¿entiendes? Y eso me preocupaba, pero cuando Sí, me porque acerco a él, entonces como que trae esa paz, esa tranquilidad, ok. O sea, vives el con Señor, ese temor o vives siendo obediente y te quitas el miedo. está así. Y, y aún así cuando tú entres en el camino, siempre van a haber ciertas dudas, pero eso con el tiempo, mientras tú vas buscando al Señor, mientras tú vas teniendo las experiencias y vas adquiriendo esa sabiduría, tú vas entendiendo, espérate, todo esto es parte del propósito de Dios, o sea, es parte de la forma en que Dios te va a ir moldeando. Acuérdate que él dice la palabra que él es el alfarero y nosotros somos el barro, él nos va a ir formando y formando. Y poco a poco nosotros vamos entendiendo un poco más y llega ese momento que conocemos realmente el amor de Dios y es que empieza ese como que llega esa paz. O sea, puede pasar lo que pueda pasar, puedan amenazarte, puedan decir lo que quieran y aún así tú estás tranquilo porque tú dices, bueno, si es la voluntad de Dios que mi vida corra peligro y yo perezca, yo sé para dónde yo voy. O sea, Yo ando así, ando de rulay, yo sin miedo, porque en verdad te digo que antes, a veces no tengo, no sé si te da resultando, pero ya yo hago todo sin miedo. Si yo veo que Dios me pone algo, yo lo voy a ejecutar sin miedo, ¿sabes? Yo como que pienso en un camino con fe y yo pienso que ya todo lo que yo hago es a la voluntad de Dios. A mí no me importa lo que yo esté haciendo, lo que yo haga, el paso que yo dé y a donde yo lo dé, es porque Dios quiere que yo lo dé. A veces, sí, tal vez me confío de más, o de la manera que hablo, o en la manera que piso, donde piso, donde me meto. Pero siento esa paz, siento que puedo estar ahí cerca a esto de quemarme, pero a veces entiendo el porqué de veces Dios hasta permite que yo llegue ahí o pase por eso, sufra por lo que esté sufriendo, o pase por lo que esté pasando, tenga la lucha que tenga la lucha, ¿verdad? Y a última hora, aunque los otros días, hace tiempo atrás, llamé a plegado llorando a Víctor, había perdido, ¿verdad? Control de momento, ¿verdad? Se fue antes de venir para acá. Y, y es una decisión, y esa decisión no debe Valladolid. Y así fue, ¿verdad, Víctor? Aquí Sí, estamos. no. Sí, no, y lo que Y te dije aquel día, no te desenfoques, porque van a venir la manera de destruir ay, tu vida, bendito. de desenfocar lo que estás haciendo, va a buscar la forma de tumbar esto que tú estás levantando. Digo, Claro, o que Dios está levantando a través de ti, porque está haciendo tú el instrumento, ¿me entiendes? porque Él va a buscar esa forma. es a Y través ahí, de esto que estás llegando a gente que como yo andaba un día, yo no exacto. quería, yo resistía, pero posiblemente andaba por ahí por las redes, mira, ahí está a picar con un video, me meto y veo esto, y entonces que, pues como estoy a sola, no siento que me están presionando, pues sí calladito, simplemente escuchando. Escuchando. Y Exacto. así anda gente ahora mismo, y todo esto es para la gloria de Dios. Que esto que estás haciendo, no esperes que todo va a ser de color de rosa, siempre van a haber resistencia. Hay que entender y la gente muchas veces piensa que sí, cuando uno viene al Señor, las cosas cambian. Y llega un momento cuando tú estás empezando a conocer al Señor y sientes ese impacto de primera, cuando tú te encuentras con el Señor, hay cosas que cambian, bueno, dramáticamente. Pero entonces empieza el proceso de formación, de moldeo. Entonces tú algunas veces vas a empezar a sentirte como que, Dios mío, a mí todas las cosas me salían bien y ahora como que me salen mal y me siento tan frustrado porque antes posiblemente no te importaba, pero ahora como quieres hacer las cosas bien, pues entonces te empiezas a enfocar en todo eso. Pero has pasado como por un campo de resistencia, tú te has sentido que has tenido que estar, y tú, Víctor, no, te has sentido en un momento que estuviste como un campo de resistencia, no aguantando, Sí, aguantando, que ya aguantando. no, sí, ¿no? Y a veces hay momentos en que salgo de una y caigo en otra y no he terminado claro, esta y caí la otra. Y ahora y mismo yo uno estoy, dice, se me dañó la guagua.
me dañó mi guagua. Exacto. Le pongo la batería, el alternador, la batería, no sé qué rayo era, se me apagó, la guagua cogiendo, se apagó todo un reguero. Yo de mecánica sé lo mismo que de astronauta, soy cero. Le saco inventando, le saco la batería. Sí, exacto. Le saco la batería al carro, que tengo un corollita que era de mi esposa, le saco la batería y se lo pongo a la guagua y la prendí yo. Prendí la guagua. Fui a Voy para arreglar, la batería dañada, me quedó la batería. Cuando llego, le pongo la batería del cajo al cajo, se dañó el cajo. Entonces, logré arreglar el cajo, ese yo, se dañó la guagua, me quedé a pie, y al otro día, la semana pasada, iba a trabajar y cuando el cajo tampoco prendió. Eso que, y tú dices como que, mano, pero va a seguir, ¿sabes? Digo, te estoy dando cosas sencillas. Y el bolsillo. Exacto, te estoy dando cosas sencillas, pero tú dices, mano, ya, ¿entiendes? Como decía el profesor Samuel Hernández, sácame el pie de encima. ¿Entiendes? Pero pero es parte de la vida. Antes, hablamos de la Perse, antes uno andaba con Perse, pues yo me ponía a defender a Pical y después tenía que estar con Perse en la calle porque me iban a hacer algo. Y uno andaba perseado. Después que yo entré a Cristo, que conocí a Cristo, mano, yo voy tan tranquilo a los sitios, y es que, como siempre menciono, si yo estoy fuera de la sombrilla y está el aguacero, me voy a mojar. Eso es así. Pero si me mantengo bajo la cobertura, ¿verdad? ¿Entiendes? Poniendo como símbolo la sombrilla que es Cristo, es mi cobertura, es quien me va a cuidar, pues yo no tengo problema, ¿entiendes? Y se ha levantado Satanás mismo, aún estando en la iglesia, ha recibido amenazas, ha recibido ataques y todo. Y te digo, hasta el sol de hoy, una persona que me amenazó por Facebook y me dijo 20,000 cosas y donde quiera que te pille, aquello, lo otro. Y yo, pero ¿qué pasa contigo? O sea, como que este es otro visto, el diferente. Y te digo, hasta el sol de hoy, vivo en el mismo pueblo y todo, yo no lo he visto. No me lo he encontrado nunca. Y decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Dios está permitiendo Dios está cuidando, ¿me entiendes? Claro, a lo mejor no porque me vayan a hacer algo, pero que me vaya a ver involucrado en un problema, un revolú, aquello, ¿me entiendes? Dios créeme, me está cuidando. Llegará el momento que posiblemente te encuentres con esa persona y es el tiempo de Dios. Y posiblemente lo que... No, claro. Te da un abrazo. Va a llegar el momento. Eso iba. Es así. O posiblemente te lo encuentra él teniendo una necesidad y tú eres la persona que Dios va a poner en el corazón. Así mismo es. Así mismo es. Porque sea viceversa. Sí. Es así. Sí, es así. Hoy le regalé 20,000 pesos a Víctor. Ay, Dios mío. Aleluya. Dios está hablando. Amén. Que yo he tenido experiencias de ese tipo y uno dice, pero wow, de tanta gente me lo tuve que encontrar yo y aún así como que no me puedo ir, no puedo seguir de largo. Está esa cosa como que pues, te mueve y dice, mira, y uno se acerca y dice, ¿estás bien? Dios te bendiga, y rapidito se sienten como que un poquito medio arisco, pero que después de eso, ¿qué sucede? Uno logra estar en paz. La misma palabra dice que Dios te ayuda a estar en paz hasta con aquellos que en algún momento tú llamaste enemigos tuyos. Y yo vivo eso hoy en día, ¿entiendes? Y son todas esas cosas que uno va viendo y uno va entendiendo, espérate, no, es que Dios es bueno. No vale la pena. Y sí llegan momentos que uno dice, pero Dios mío, tanta prueba y tanta cosa, porque ahora la gente quiere como que buscarme pleitos, buscarme peleas, revoluciones. Si a mí llegando, pero si yo estoy tranquilo. Yo llegando aquí, ¿verdad? Cuando vine a Guayama, yo llegué rápido aquí a Guayama, yo creo que llegando a Estados Unidos. Y mi mamá me invita a la iglesia, era la misa dedicada a mi hermana, pues la iglesia católica. Y voy, esa primera semana fue a la iglesia católica, la segunda fue a la iglesia pentecostal, que fue con Walter, que ya fue donde yo había asistido a una iglesia anteriormente con Walter, que el pastor ahora mismo de la iglesia es vecino de mi abuela, de casualidades de la vida, que esa es la iglesia que está al frente del correo, de la telefónica. Ajá. El pastor Luis Pero primero, entonces, la primera semana yo había ido a la iglesia católica y voy con mami, y allí yo me encuentro al tío de Roberto Alessi, de Udin Ocasio, de esta gente. Saliendo así, yo voy entrando, esperando la fila, y él ya había salido de la primera misa. ¿Sabes? Y a veces Dios prueba a uno a ver cómo uno va a reaccionar y que todavía uno tiene guardado. Pues él pasa, pero dice que él no me reconoce, pero yo lo reconozco a él.
una persona, pues el papá de Héctor, y fue una persona, pues que pues, obvio que ven uno con, uno, en cierta manera, son personas que uno les afectó a ellos tal vez económicamente en un momento, sus Sí, fue un tensiones, problema feo, fue un problema feo. cosas, ¿sabes? Fue un Problema problema largo y feo. feo Problema largo y y feo. largo. Yo Y me lo duró mucho encontré, tiempo. yo me lo encontré en la barbería, aunque ustedes no lo crean, yo voy a la barbería. Y, y yo estaba en la barbería y me lo encontré y dije, ya, che, mano, como que, digo, hace tiempo yo no lo veía, pero pues la última vez que lo vi fue en medio Y va a revolú. pasar, Y y yo es decía como como que, digo, ya, che, mano, como que ya, espero que no venga, ¿verdad? Con nada. Está tranquilo, que fue hace un año y pico atrás. Y él me miró y yo lo miré, como que saludó a todo el mundo, cool. Y cuando él se fue a ir, me dijo, ¿estás bien? Él mismo, como que, cool, chévere. Y ahí, como que, ok, no, ¿entiendes? Se queda uno más y hay que tranquilo porque en verdad sanar. ya no está en Y la uno está por mentalidad de dentro, ¿qué antes. va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios Sí, mío, porque toma el vuelvo y te digo, control. uno no es como no es con miedo, pero uno como cristiano y que allí me conocía mucha gente, sabe quién soy hoy en Claro. día, como Y que ya uno verme alcanza involucrado el... en un revolú, ¿me Exacto, entiendes? Como que no, exacto. entiendo, no. No, y es como digo, a veces hay que sanar, pero Dios prueba eso. Dios prueba si en Definitivo. verdad tú estás sano, si en verdad ya eso murió, si está perdura el amor. Entonces, si Y yo si sigo está con esos rencores, en un confiando. momento, pues Exacto. sí había sed de venganza, ¿me Ujú. entiendes? Sí había, pues todavía cierto remordimiento, Que era pero con el normal. tiempo uno entiende cosas y se da de cuenta, y es como aún así, habló con la mamá de Juanqui, y, y a ver, yo siempre estoy al pendiente, ¿verdad? Y pues, el único que le queda vivo, y ahora también tuvo otra pérdida de muchacho, y son cosas Ujú. que, en cierta manera, Dios le da a uno, ¿verdad? Cierta batalla, y con el tiempo uno se da de cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez ella sabía, pues no perdió uno, perdió dos, pero yo pude mantener, ¿verdad? Esa relación y que ya me siga viendo, ¿verdad? Como un hijo. Ujú. Y que su hijo, pues Dios en su momento defendiéndome, pues fue defendiendo en una situación bien Ujú. difícil. Y a la misma vez, todos queríamos hacer justicia, pero como estaba la calle, estaba lo del silencio, ¿verdad? Y yo me encontraba en una posición, pues, sumamente difícil. A la misma vez, tampoco pude ayudarla por completo a ella, a que tampoco se esclareciera tal vez un caso. Y tampoco quise afectar las otras partes. Sí, exacto. Y a veces pues ya hay uno habla, yo hablo liberto porque para mí ya todo eso fue la decisión que Dios tomó y yo lo entiendo. Porque no fue la única vez que yo me vi cerca de la muerte, Ujú. muchas veces. Entonces ya Dios tiene algo conmigo. ¿Me entiendes? Mano, Entonces cuando yo veo con aquella caída que tuviste de ese techo, que no es aquí es con la Spider-Man o yo caída, no sé de quién, tuviste pico También. de mí, ¿verdad? Sí, la de la monja que se fue por Kobe Bryant, que el esa tipo fue de todo. chola, me quedé parapléjico y un Si barco. alguien, este es un gato, pero este es dos gatos, tiene 14 vidas. Me caigo Definitivamente de un tercer el piso en propósito Estados de Dios Unidos. está ahí. Me tirotean a mí de Ajoyo para Guayama una vez. Me tirotean al frente del Burger King también, tío. Me tirotean de carro a carro también con esa gente de Guayama. Entonces, la de Pichón en Ponce. No, eso está sí, bueno Eso fue de contigo. la cara. Pa. Y pues, a veces yo digo, Pero ¿verdad? mira, Pues, Wow. es bueno que ponga esos temas. ¿Por qué? Porque ahora mismo en mi iglesia nos mataron un chamaquito de 16 años. Y fue bien triste. ¿Por qué? Porque era un joven que tú lo escuchabas orar, hermano, y había que hacer silencio para escucharlo. Porque el nene era un nene, Wow. 15 años, 14, 15 años, pero tenía una unción y una autoridad brutal. Y el chamaquito bien metido con Dios y le encantaba la iglesia. Y te digo, cuando empezaba a orar, yo me quedaba callado. A veces uno se queda acá intercediendo. Yo me quedaba callado porque era un placer escucharlo. Pero él pues, se enfocó un poco y, y vivía en un residencial aquí en Calle y comenzó a coger un vuelito. Se apartó un poco del Señor y comenzó a coger el vuelito de la calle y lamentablemente no lo dejaron arrancar a volar. Le quitaron la vida a los 16 años. ¿Entiendes? Wow. Y tú dices, hermano, su mamá, que son 3 hijos, 3 varones y una hembra, fue una destrucción brutal para nosotros como jóvenes. Saber que nos mataron a ese chamaquito era como que, mano, o sea, pero simplemente él se salió de la cobertura, ¿me entiendes? Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que entender. La calle nos va a llevar a eso.
Y nosotros no lo entendemos hasta que no estamos en una situación cercano a eso, ¿me entiendes? Pero la realidad Mira, es que eso fue lo que le pasó. Y el hermano de él, el mayor, 2 años después, también se metió firme con el Señor, le pegó la muerte de ese chamaquito, pegó a buscar al Señor, pegó a buscar al Señor, pegó a buscar al Señor bien brutal, se desenfocó y 2 años después murió en un accidente motora. Y tú dices, mano, la mamá de este nene, ¿cómo? O sea, ella está bien de milagro, por la gracia de Dios, porque ella se ha mantenido, ¿me entiendes? Pero tú dices como que es duro, pero es que cuando te digo, salimos de la cobertura del Señor y es que nos pasan cosas, no podemos pelearle a Dios por lo que le pasó. ¿No entiendes? Y eso es lo que yo quiero muchas veces que la gente entienda. Muchas veces, pero Dios, ¿por qué permite esto? No es que Dios lo permitió. O quizás sí, es que nosotros nos desenfocamos, nos salimos de la cobertura y lamentablemente Satanás va a buscar la forma. Satanás sabe lo que tú cargas, de lo que tú eres capaz. ¿Me entiendes? Que va a buscar la forma de destruirte para que el propósito tuyo no se cumpla. Y eso es lo que Satanás ha tratado de hacer con Picar. Ha tratado de matarlo porque sabía que en el 2021, 2020 ibas a estar trayendo un segmento para que muchas personas escucharan de Cristo, ¿me entiendes? A través de algo que Dios puso en tu corazón, que tú nunca te imaginaste y lo más seguro nunca pensaste que ibas a hacerlo. Pero gracias a momentos, a situaciones difíciles, se te dio y mira lo que está pasando. Pero ¿qué pasó? Satanás iba a buscar tumbarte, de una forma u otra. Y muchas es veces tenemos que como entender eso. cuando ahora yo me caí, que yo le dije al Señor, yo le hablé, Señor, estoy cansado, ya me cansé. Ay, no, como que ya no podía más. O sea, ya, cógeme. No podía más. Así mismo es, así mismo Y ahí es. sabe todo esto, y aún así no me contestó rápido porque pasé los peores, digo lo que días de mi vida, porque tal vez cuando más enfocado estaba, más la mente clara estaba, más decidido estaba, más las cosas estaba haciendo, que las estaba haciendo bien. Entonces, el yo verme en una situación tal vez de que caigo en cama, pasando hambre, estaba pues, perdí las ayudas económicas, todo, situación que tengo acá personal, el caso de la nena, montones de cosas que tengo en el aire, y ver que me encuentro como que atado, va, de un momento, pues me toca como que entender, entender que hay un propósito. Entonces dejar que Dios trabaje, pero tengo que yo seguir trabajando, tengo que hacer algo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Tengo que caminar en dirección hacia Cristo, porque si no camino hacia Eh, allá, entonces comenzar a hacer cosas buenas, a Te vivir, a tienes que hacer. meter exacto, tienes que meterte en el fuego. La palabra dice que o sea, el oro es probado con el fuego, porque quita las impurezas. Y ya tú comenzaste un camino que, o sea, hay algunos que cuando comienzan de rosa, empieza de rosa, ven el cambio y todo empieza a salir bien, pero va a llegar el momento que entonces el Señor te va a empezar a mover para el fuego, porque tiene que sacar cosas que todavía tenemos guardadas, que pensamos que ya no nos van a molestar, pero no hasta cuando llegamos a ese momento, hasta la prueba y nos damos cuenta, espérate, Dios tiene que trabajar conmigo todavía en esta área, porque todavía no me siento preparado. Y va poco a poco tú pasando por ese fuego hasta que empiezas a brillar. Ahora Y ahí mismo. vamos al otro tema. Y ahí vamos al otro tema. Dios es Dios de orden, según lo que estás diciendo. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y conoce muchas veces, y conoce, los conoce. Y muchas veces nosotros también sabemos, ¿verdad? Pero desobedecemos o ignoramos el llamado de Él. Es como que ahora mismo me caí, me está llamando. ¿Sabes? Te caíste, se te apagó la luz, te caíste en tercer piso, brother. Pero lo personal, estoy hablando lo mío, lo personal, ¿verdad? Y es como él está Disculpen, diciendo, me escuchan, es que tú eres... sí, te escucho. Es como está diciendo Giovanni, a ver, oro es probado en el fuego. Es como que si me tiraran en un monte y yo con un digger, dale, coge, haz camino por ahí, ¿me entiendes? Y es como que, pues, pero es Dios, no es a lo loco tampoco, ¿sabes? Tú tienes que ponerte también, pues, de una dirección, poner prioridades, tienes que orar, tienes que pedirle, porque si tú no empiezas a crear una relación con él, que por donde tienes que empezar.
para que entonces tú puedas ordenar tu vida y saber entonces qué es lo que Dios tiene contigo, pues no lo vas a hacer a ciegas, ¿entiendes? Tienes que abrir los ojos y tienes que hablarle a Él. Y fue lo que yo, en mi parte, lo que me ha resultado y me tiene de pie y me tiene aquí, ¿verdad? Batallando. Pero cuando dicen Dios es un Dios de orden, ¿qué tú me tienes que decir? Vamos a empezar con Víctor. Eso es bien importante, eso es un buen tema. ¿Por qué? Porque tú mencionaste algo que es bien importante y es que para nosotros caminar en el propósito de Dios y nosotros saber cuál es su propósito, obviamente tenemos que tener una relación con Él y tenemos que buscar la dirección que Él nos va a dar. Por ejemplo, si vas por un sitio donde tú no conoces, tú rápido vas al teléfono, buscas el GPS, pones la dirección y eso te lleva allá. Pues Dios es nuestro GPS, ¿entiendes? Y vuelvo y digo, como siempre menciono, Dios siempre nos va a dar, nos va a decir el final, no nos dice el camino. Y ahí es que está lo complicado, ¿entiendes? Un ejemplo, Dios me dijo a mí un día, vas a predicar mi palabra a todas las naciones. Dice, ¿qué? Yo no me atrevo a hablar frente a la gente, ¿entiendes? Yo no entiendo su propósito. Pero yo dije, bueno, si eso es lo que tú quieres, hazlo. Y poco a poco Dios ha ido trabajando en mi vida, que hoy en día, ahora me tienen que quitar el micrófono, porque si me dejan, sigo por ahí morinado, ¿entiendes? Y antes no me atrevía a hablar. Estamos aquí, muchachos, Pero sí, fue difícil porque yo estoy en Guayama, la iglesia en Guayama. Me lleva a predicar a Maunabo. Predicaba en Guayama. Maunabo, en Guayama. Y Maunabo porque era una iglesia hija. Yo decía, Señor, pero tú me estás hablando de naciones, pero yo no salgo del este, del sur. ¿Entiendes? Estoy aquí. Entonces, Dios me abre una puerta en Calley. Y cuando Dios me abre la puerta en Calley, yo le digo que no. Pues yo no me sentía preparado para ir a predicar en Calley. Y un compañero de trabajo, no, muchacho, no. Hasta que me dijo, te voy a poner fecha ya. Es tal día, vas para allá. Y yo como que, ok. Gracias al Señor que vine a Calle y me abrió esa puerta. Y llegué a Calle y de Calle he ido hasta Junca. Prácticamente he cogido muchísimos pueblos de la iglesia, he ido a muchísimos lugares. Y decía, mano, pero me faltan las naciones. Y hoy estoy hablando de que hay gente de Colombia, hay gente de estos lados, ¿me entiendes? Que sin tú darte cuenta, Dios ha ido ordenando todo, ¿me entiendes? En un momento cuando Dios me dice que me mueva de Guayama para la iglesia de Calle, a mí me encantaba la iglesia de Calle, porque desde que yo llegué yo me enamoré de la juventud de ahí, me encantaba, o sea, me gustaba estar con esa gente. Pero yo amaba mi casa, yo estaba a 5 minutos de mi casa, amaba mi iglesia, ¿me entiendes? Y fue difícil, como que no, y yo estuve literalmente yo peleando con Dios casi un año entre aquí y allá, iba un viernes aquí, iba a Guayama, iba a Calle, iba a Guayama, entonces esto, pero no me desligaba en Guayama porque no quería, yo no podía hacerlo. Mas, sin embargo, Dios permitió que sucediera una experiencia que fue la que me dijo, no, es hora de irte. Y gracias al Señor, amo la iglesia de Guayama, aún así, yo la calpa, esa gente son, mi pastor se falleció, ¿verdad? Pero la pastora Lourdes y esa gente son mi familia, ¿entiendes? Pero yo necesitaba salir de ahí para poder ver su propósito manifestarse en mi vida. Y yo no lo entendía. Ahora yo he podido experimentar tantas y tantas cosas gracias a que tomé la decisión difícil, pero decidí, ok, mi comodidad en el aspecto de que yo vivía en Olimpo y la iglesia está en la esquina del corazón, en la entrada. O sea, yo vivía 5 minutos. La iglesia de Calle me quedaba 45, 50. ¿Me entiendes? Pero yo digo, ok, yo quiero hacer lo que tú me dijiste que voy a hacer. Pues yo tengo que moverme. Y Dios fue procesando todo poco a poco, ¿me entiendes? Y el propósito de Dios se ha ido cumpliendo. Y por eso es que yo digo que Dios es un Dios de orden, definitivamente. Dios no se va, o sea, Dios no va a permitir que yo, por ejemplo, Almighty, él puede estar llevando el mensaje correcto. Él puede estar diciendo muchas cosas que son muy, muy ciertas, pero no está en orden. Y Dios no trabaja así. Y Dios no trabaja así. es triste porque los otros días viene y sale pues la de la lloradera. Ricardo no se oye. Ricardo, no, por lo menos él dice que no te escucha. Yo te escucho. Ahora me escucha. Ahora sí. ¿No? Mira, a ver, Víctor, bájate. Tú me escuchas, ¿verdad, Giovanni? Sí, yo te escucho. Pues bájate, Víctor, y vuelve a entrar.
Va a ti, entra, Víctor, se me escucha. ¿Tú me escuchas a mí, Ah, Víctor? bueno, Ninguno de los ¿No? dos, no lo escucho a ninguno. no puedes ir. Soy yo entonces. Sí. Tú bájate y entra. Déjame escribir. Ok, ahí se fue. ¿Y ahora? Escucha, Salgo y entro de nuevo. Hombre. dale, sí. Pues sí. Bueno, lo que viene Víctor. Pero lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden. Pues lo que estoy diciendo de Almighty, los otros días salió, pues sale llorando, plegado llorando. Y él empieza a decir, Señor, se conoce mis batallas, sabe que él conoce el sufrimiento. Y tiene cosas que uno dice, pues sí, él tiene una guerra espiritual, pero él no quiere aceptar la condición que tiene. ¿Me lo escucha ahora, Víctor? Y ahora sí. No Exacto. quiere aceptar la condición que tiene. Ujú. Y eso es lo que lo está perjudicando, porque si en un momento él toma, ¿verdad? La Biblia, pero está enfocado, él ahora ya te está hablando del dinero, que para obrar. Mira, yo he escuchado a Héctor el Father, y Héctor el Father muchas veces, pues él dice que pues él va a los sitios o hace algo, o qué sé yo, y hay personas que al aparecen, se encuentran en situaciones y vienen personas y le, y le ayudan, ¿verdad? Con un diezmo, le ayudan con esto, le ayudan con alguna donación o algo, pues saben pues que conocen su trabajo, conocen con una persona que amor está completamente, ¿verdad? Trabajando para el Señor. Y el Señor provee y va a saber, conoce tus necesidades. Y es lo necesario, es como ahora mismo yo tengo una situación legal con lo de la caída. Y yo me puedo ir, podía haber luchado tal vez un montón de cosas, pero tal vez pues decidí tal vez en un acuerdo porque el Señor no creo que me ha dado lo necesario para sobrevivir y en tanto tiempo, en todo lo que yo he estado pasando, en todo este tiempo sin trabajar, ha cubrido, ha cubrido para yo resolver y moverme tal vez y sobrevivir y que a mi hijo no le falte nada a mi familia. Gracias a Dios, ¿verdad? De alguna manera u otra, pues no tal vez como queremos, pero ¿qué te puedo decir? Hay personas que yo sé que están en situaciones peor y Y aún así, yo entiendo y estoy viendo cómo el Señor ha trabajado y sigue trabajando. Y veo, no podemos ver lo que queremos que no se nos da. Ve que se dan otras cosas alrededor. Fructífera, ¿verdad? Tal vez para ti, para tu familia, para tu hijo, para tu, ¿verdad? A tu alrededor, tu entorno familiar o tu entorno con el que tú vives. Tal vez no todo es para ti, pero ¿cómo te puedo decir? Estás enriqueciendo y bendiciendo personas que están a tu alrededor y tú no te das tal vez de cuenta. A veces tú te sientes que tú no debes estar donde estás porque Sí, no bueno. sientes ningún beneficio, ¿verdad? Para ti, pero tú no sabes cómo tu presencia está ayudando a otro o está beneficiando a otro o estás ayudando hasta a salvar almas para Cristo donde tú estás, ¿verdad? Donde Dios te tiene. Y pues a veces pues en esa misma manera es como lo que estaba diciendo ahorita de que me tocó. Yo llego a la iglesia, veo a esa persona y es como a ver si Dios en verdad, de ver si Dios está en mi corazón, Dios probando, en verdad, a ver si Él vive en mi corazón. Pues mira, yo fui donde esa persona y le dije, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Yo soy fulano de tal. Pap, y me le presenté. Y ahí yo me imagino que ese hombre tuvo que haber dado un flashback. Y me alegro haberlo visto. Yo le bendiga. Pap, y se fue normal. Y después yo llamo a uno, ¿verdad? De los sobrinos que nosotros hablamos, que hoy es amigo de nosotros, ¿verdad? Que es Edwin. Y le digo, mira, había tu tío por si acaso, no me van a pensar mal, pero lo saludé, papi. No, tranquilo que sí esto. ¿Por qué? Porque hay que demostrar, en verdad, lo que Dios está sembrando en ti. Si tú no lo Amén. demuestras, O sea, sí. Sí, o sea, bueno. si entonces Está viendo el fruto. estás predicando la moral en vano, no Ujú. se puede. Así no trabaja Dios. A veces el orden que Dios tiene que ir, yo entiendo que yo tengo que seguir, por lo menos en mi persona, ¿sabes? Ir demostrando que muchas cosas
Dios las ha sanado en mí, que no siguen igual, que yo no soy tal vez esa persona de antes, que es ver que las personas vean otra persona en mí. Ahora, si tú sigues mostrando ese modelaje o anciano, yo tengo a Dios, pero con un orgullo de que no, yo estoy salvo, yo sé que estoy bien, y usted Ajá, solo ajá. está mal. Así no va a funcionar. Bien, ¿verdad? Yo desde mi entendimiento, para mí así no funciona. Creer o conocer, ¿quién arranca? Pues mira, Ahí va, ahí va, ahí va. qué mejor Dale, ejemplo Brea, yo, cuando no me he callado. Dando un pam, pum, pam, y que qué, está aprendida, lo cambia. qué mejor ejemplo de ese tema es Job. Job, Job, creía, él entendía que había un Dios, que había alguien grande, que había alguien soberano. ¿Y que él hacía? Dice la palabra que él ofrecía sacrificios hasta por sus mismos hijos, por si en algo le habían fallado a Dios. Y él todavía no conocía por completo a Dios. Viene conociendo a Dios en medio de una situación difícil. Dice la palabra que prácticamente relata que Lucifer, Satanás, va delante de Dios y él le dice, ¿no has considerado a mi hijo, mi siervo Job, que es varón recto? No hay nadie como él en la tierra, prácticamente así es que le dice, parafraseando. Y él le dice, bueno, quítale los bienes para que tú veas que, para ver si no termina maldiciendo tu nombre. ¿Y qué sucede? Dios le da el permiso prácticamente, le da la oportunidad de que él venga y que toque prácticamente, no toca primero sus finanzas, sino, si no me equivoco, yo creo que o toca sus finanzas y después toca su familia. Sí, La su situación, ganado. Le quita el ganado el primero. para ese entonces eran sus finanzas. O sea, aquel que Ajá, tenía el ganado ganado de la era aprobación. hombre rico. Su manera de adoración en ese tiempo era eso, y eso muchas veces lo que Satanás primero nos quita es nuestra adoración a Dios. Porque a la vez que tumba nuestra adoración, perdemos el enfoque. Es así. ¿Qué sucede? Oye, si te tumbas 2 cabras, ya sabes que te tumbó como 10,000 pesos. Fácil. Para ese entonces eso era, o sea, oro. ¿Qué sucede? Que entonces viene tocando la familia y dice la palabra que pierde todos sus hijos. Y entonces se queda con, o sea, le permite tocar, le permite estar con su mujer y ¿qué hace su mujer? Prácticamente le dice, en otras palabras, mira, tú vas a seguir creyendo en ese Dios, mira, échate a morir ya, chico, no vale la pena. Mira cómo tú estás. Y prácticamente la contestación de él es lo que demuestra lo que Dios lo que Dios había visto ya en su corazón y no se había equivocado, que era un varón recto, porque que le dijo, mira, como mujer fatua has hablado, ¿sabes? Que las cosas buenas solamente van a venir y las malas no. O sea, prácticamente le dice, y eso es lo que nosotros como creyentes, cuando empezamos este camino, debemos de entender. Van a llegar cosas buenas, pero también Dios va a permitir que lleguen momentos difíciles porque es que hay que formar un carácter en nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Dios quiere llevarte al punto donde ya tú puedas ir a ejecutar, ¿entiendes? Dios no te va a llevar, por eso es que Dios también entramos en la parte del orden, Dios no te va a llevar a llevar a cabo un trabajo del cual tú todavía no estás capacitado. Algo bien importante que pudimos ver cuando empezó Héctor de repente desapareció. Cuando Héctor se convirtió y la gente dijo, Dios mío, pero ¿qué pasó con Héctor? Desapareció, ¿por qué? Porque se tuvo que meter con Dios. Y cuando salió a la luz prácticamente a decir, mira, yo conocí a Cristo, y este va a ser el camino que yo voy a seguir y voy a empezar a predicar la palabra. Y hemos podido ver pues los frutos y cómo se ha podido mantener. Y eso es lo que yo he podido, lo que muchas veces he podido identificar, hablando de Almighty, que él no se dio ese tiempo de separarse para Dios. Él rápidamente usó era una persona de farándula y empezó a salir y como hasta nosotros mismos cuando conocemos al Señor queremos compartir lo bueno y lo lindo que es Dios, pero es necesario que primero nos retiremos con Dios, nos preparemos, Dios nos transforme y entonces nosotros salgamos a qué, a hacer el trabajo para el cual nos llamó. Él se ha adelantado y al adelantarse, pues, ¿qué sucede? Pues si él viene en ciertas dudas, la gente con los ofrecimientos lo confunden, más en medio de la condición que él ya tiene, pues todo eso crea una bomba y siempre, tarde o temprano, explota. Por eso es bien importante. Podemos ver que al final Job, después de esa prueba, ¿qué dice?
de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Te te ven. conocen, porque después que pasó toda esa situación, se mantuvo firme, hasta en un momento él hasta menospreció su vida. Pero ¿qué sucede? Dios vino, lo restauró, porque se mantuvo firme siempre. Y hay que entender que Dios permite que pasen cosas difíciles en nuestra vida, pero como pasó con Job, Dios no permitió que el enemigo tocara su alma. Su alma. Su alma estaba guardada para él. Ujú. Pues nosotros como cristianos debemos de entender que el momento en que nosotros vayamos a morir ya está establecido por Dios. Dios lo va a decidir. Mientras nosotros nos mantengamos agarrados de Él, Dios no va a permitir que no nos toque en la vida siempre y cuando sea ya voluntad de Él. Y si estamos agarrados de la mano de Él, pues hay ganancia, aunque no tenga sentido muchas veces. Uno dice, pero ¿cómo te quieres morir? No es que yo me quiera morir, pero yo estoy confiado que cuando sí vaya a pasar ese momento, va a haber ganancia. Mi vida y el trabajo que hice, pues no fue en vano. Ujú. Ahora, llega ese momento que si uno decide volverse atrás y alejarse de Dios, entonces esa cobertura ya no va a estar. Y hay que entender que Dios no obliga a nadie a estar en este caminar. Cuando nos vamos y suceden situaciones, queremos echarle la culpa a Dios. Y no es así. Muchas veces debemos entender que es consecuencia de nuestras decisiones. Exacto. Mira, antes que Víctor hable sobre esto, saludos a Noemí Lebrón, hija de los pastores de la iglesia de la Carpa, que Víctor sabe quién A es. Mari. A Mari. Sí, estuvo por ahí, saludos a Roberto, ¿verdad? Que está por ahí, estos los guerreros de Cristo. Entonces va a seguir compartiendo, va a estar en YouTube, va a subir al canal de YouTube. Estamos, ¿verdad? Creando lo que es un segmento, ¿verdad? Para llegar a diferentes partes del mundo, llevar la palabra, el conocimiento, ¿verdad? Que ambos tenemos diferentes, tal vez, términos religiosos, tal vez por decirlo así, pero no estamos fundamentando nada de religión como tal, sino la fe de Cristo, Amén. ¿verdad? De cómo debe trabajar Cristo y cómo Cristo ha trabajado tal vez en las vidas de nosotros. Mostré muchos testimonios de personas que han venido aquí y que tal vez tengan otros tipos de fe y podamos compartir nuestros conocimientos, ¿verdad? Y darles del Dios que nosotros creemos, que cree Víctor y que creyó Ani. Tal vez otras personas tal vez tienen otras creencias. No estamos obligando, ¿verdad?, a nadie a que crea como nosotros. Sí, mayormente queremos dejar de saber que existe un Dios, Compartimos que lo que existe un hemos. Cristo. Exacto. Yo como vivir, exacto. Y verdad, y que pues hablamos hablamos porque Dios se ha mostrado en nosotros, ¿verdad? Y tal vez hemos visto cómo Dios ha trabajado en nosotros, ha vivido y ha obrado, ¿verdad? En nuestros alrededores. Y que creemos que muchas personas tal vez que viven hoy en día vacías, sienten ese ¿verdad? Ese, tal vez pierden el amor, el sentido a la vida, perdiendo, ¿verdad? La dirección, no se sienten enfocados, ya no les da lo mismo vivir, ven tantas situaciones, el COVID, piensan que Dios se ha olvidado de nosotros, que no existe Dios, mucha gente ha perdido la fe en Dios, mucha gente vive confundida, hay gente confundiendo más a las personas. Y más que sobre todo eso, nosotros queremos, ¿verdad?, tratar de llegar a esas personas y esas mentes que están hoy en día confundidas, temerosas, que dudan, que se han tal vez aislado, ¿verdad?, de lo que es el camino de Cristo, que conocieron tal vez a Cristo y les pasaron cosas y tal vez le mostraron un Cristo diferente o unos pues vivieron, ¿verdad?, sobre tal vez unos términos de religión que hoy en día, con todo lo que está pasando, se sienten tal vez confundidos, se les hace difícil vivir porque, pues, como explicamos, a veces no está en las iglesias tradicionales, muchas veces hasta en lo mismo católico mismo mío, no, eso, una iglesia de domingo, allí no se salvan las personas, allí pues se dan muchas doctrinas
o Doctrina de hombre. mal, sí, Doctrina doctrinas de de hombre. hombre. Y que pues es bien es importante que tú sepas estos dos criterios, creer o conocer visto. Pues mira, Giovanni me jugó el mejor ejemplo. Literalmente fue Job, como él dice, de oído hasta había oído, ahora mis ojos te ven, ¿sabes? Nosotros muchas veces hemos escuchado de Jesús, hemos escuchado de lo que Jesús puede hacer, hemos escuchado de lo que Jesús ha hecho, de lo que Dios ha hecho en la vida de muchos. Un ejemplo, conocimos a Giovanni, que yo sabía quién era él de antes, y ahora vemos lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en la mía. Y pues nosotros podemos ver el testimonio de muchas personas, pero hasta que nosotros no tenemos un encuentro con Jesús, va a ser bien difícil conocerlo. Y es la realidad, ¿sabes? Vamos a escuchar de Jesús y vamos a escuchar muchas cosas lindas y vamos a escuchar muchas cosas malas. ¿Por qué muchas cosas malas? Porque hay muchas veces que las personas, como bien dijo Giovanni, se apartaron de los caminos y le echan la culpa a Dios. Sin embargo, son decisiones que nosotros tomamos. Y es que en los momentos difíciles nosotros tenemos que saber qué decisión vamos a tomar. Y a mí me encanta esta historia y es de un momento difícil, pero la decisión que ellos tomaron trajo no solo bendición para ellos, sino bendición para todos los que estaban alrededor de ellos escuchando lo que ellos hacían. Y es Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban haciendo la obra de Dios. Estaban caminando en la voluntad y en el propósito a lo que Dios los había enviado. Mas, sin embargo, por hacer la voluntad de Dios, caen presos. Pero antes de caer presos, dice la palabra que los castigaron, le dieron latigazos, los torturaron, los amarraron con cadenas y los metieron a lo más profundo de la cárcel. O sea, no es como que tú picar que has estado, ¿verdad?, en cárcel. Yo he ido de visita y sabemos que no es tan malo, por decirlo de esa forma, aunque no es fácil estar encerrado. Como es la cárcel antes, que no había toilet, estaba las pestes. Que lo meten a lo más profundo, dice la misma palabra, que habían sabandijas, peste, más estoy cortado por todos lados con latigazos, la ropa molesta, duele, más sin embargo dice, me imagino que no había luz, más sin embargo dice la palabra que ellos a la medianoche. Estos presitos de ahora no aguantarían eso. No hay break. A la medianoche, en el momento más oscuro de la noche es a las 12 de la noche. Ese tiempo es el momento más oscuro de la noche. Dice que a la medianoche ellos comenzaron a adorar a Dios en la cárcel, con todas las razones suficientes para pelear con Dios, para maldecir a Dios, para quejarse, para cuestionar, para pelearle a Dios, porque yo estoy haciendo tu voluntad y caigo aquí por hacerle el bien. O sea, como en nuestra lógica humana no es justo. Sin embargo, ellos dicen que en ese momento ellos comienzan a adorar a Dios, pero lo más que me impresiona de todo esto es que dice la palabra que los demás presos los escuchaban. ¿Y qué pasa? Su adoración provocó que hubiesen terremotos. Y dice la palabra que todas las cadenas se rompieron, las portones se abrieron y todos fueron libres. ¿Qué te quiero decir con esto? Mi adoración en mi momento difícil puede ser la bendición de que está a mi lado. Por eso es que yo en todo momento, aunque sea un tiempo difícil, si yo soy un creyente, ¿verdad? Y si yo he conocido a Cristo, más allá de creer, si no yo lo he conocido, yo debo adorar a Dios en todo tiempo, aún en los momentos buenos y en los momentos malos. Me dice, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo yo te voy a adorar. Aunque yo no tenga comida, con todo yo te voy a adorar. Y la adoración de estos dos hombres provocó que todos los demás presos fueran libres. Y aún así el mismo encarcelero, el que lo estaba vigilando, cuando se dio cuenta de que todos estaban libres, sueltos, él mismo se iba a quitar la vida, dice la palabra. Y Pablo le gritó, no lo haga, porque hay salvación para ti, para tu casa. O sea, la adoración de dos hombres dentro de la cárcel en su peor momento provocó la salvación de muchas vidas. Y por eso es que a mí me encanta esto que tú estás haciendo, porque nuestro testimonio y lo que nosotros hablamos hermoso de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o lo que hemos visto de Dios, puede ser de salvación para todos aquellos que nos están escuchando, que a lo mejor están heridos, a lo mejor están en angustia, a lo mejor están tristes, tienen miedo, tienen situaciones, pero nosotros le estamos ofreciendo algo que es lo que yo siempre digo, yo te lo ofrezco, pruébalo. Si no te gusta, me lo devuelve. Yo estoy bien seguro que no me lo vas a querer devolver. No, por eso es que yo te digo, yo no soy, a mí no me gusta mucho. Mira, yo he ido a iglesias a predicar. Yo estoy en una iglesia bautista y yo vengo a una iglesia pentecostal de restauración, o sea, no tradicional, sino una iglesia de adoración. Que si tú me dices, tú eres pentecostal y ahora eres bautista. Y si, bueno, Picar fue a mi iglesia, y en mi iglesia donde yo voy,
comparado a muchas otras iglesias bautistas, no se compare nada, la adoración está a otro nivel, los jóvenes saben, bien avivadas, y yo he ido a iglesias bautistas que los predicadores se Creo que paran fue la detrás del primera púlpito, bautista que yo visité, la de Víctor. los predicadores se paran detrás del púlpito. Sí, Tú no, vienes no a me saber que la parece. bautista los otros días que me lo dijiste. Saludos a No, Eliu no. Flor, que López, que tenía entrevista con Maco Olivera, estuve allí un ratito, se quedan con un poquitito tarde, aquí estamos los guerreros de Cristo con Víctor y Giovanni, gracias por el apoyo, papi. Pues sí, yo he sabido de la iglesia donde los predicadores se paran detrás del púlpito y de ahí no se mueven porque son bien litúrgicos y bien religiosos. Y yo lo primero que digo, mira, discúlpame, pero yo no, o sea, yo trato de mantenerme aquí parado tranquilo, pero yo no puedo. Y a lo mejor lo han habido iglesias en que no me vuelven a invitar más porque yo no puedo ser religioso. ¿Sabes por qué yo no puedo ser religioso? Porque a mí la religión Nos salva. no me dio, no me salvó. O sea, a mí quien me salvó fue Cristo. Yo te puedo hablar, yo nunca voy a prepararme en un altar a hablar de los pentecostales, a hablar de los bautistas, a hablar de los testigos de Jehová. No, porque quien dio su vida por mí fue Jesús. Yo voy a hablar de lo que Jesús es capaz de hacer, que hizo en mi vida y es capaz de hacer en la tuya. Y ese es el mensaje que nosotros como creyentes tenemos que cambiar, porque la realidad es que hay muchos mensajes distorsionados que quizás No son podemos crear bien. líneas lo mismo, crear divisiones, que es con lo Pueden que queríamos. tener una Sí, buena tienen, intención, sí, exacto. Pero pueden destruir. La realidad es que la religión tiene una buena intención, porque la religión es decirte, mira, si no buscas de Cristo, te vas a perder, ¿entiendes? Yo quiero que te salve. La intención es buena, pero en la manera que lo están haciendo, lo que están es destruyendo y lacerando los corazones de la gente. Por eso es que hay mucha gente que no quiere saber de la iglesia. En la entrevista pasada que tuvimos con Carmencita, eso mismo yo decía, mano, ella ama a Dios, pero ella no quiere saber de la iglesia. Mi mejor amigo Titito, el otro día estoy hablando con él, me dice, man, que tú sabes mi José con la iglesia. No con Dios, porque la mayoría de ellos, no, su José no es con Dios, es con la iglesia, porque lo hemos lastimado. Y en una ocasión yo vi un mensaje y lo compartí, y le dije, mira, si la iglesia te lastimó, te pido perdón a nombre de ellos, porque yo sé que eso no es lo que haría Jesús, ¿entiendes? Y por eso es que a mí me gusta estos segmentos así, y mi manera de expresarme, muchas veces hay gente que dice, de verdad tú eres cristiano, yo no sabía, porque tú eres un charlatán, aquello. Y es que yo no tengo que dejar de ser quien soy. Mas, sin embargo, yo creo que yo llego más Si Dios te a conoce, una Dios conoce persona. tu corazón. Yo ¿Para puedo qué va a llegar ser más otra a una persona? persona. Yo puedo llegar más a una persona siendo como soy y hablándole como soy, que tratando de ser más religioso y más cristiano. ¿Entiendes? A mí han venido muchas personas a mí, en mi momento sin conocerme, así, y me van a contarme sus vidas y situaciones y todo. Yo como que, eso solo cuenta a alguien que tenga mucha confianza. Pero es que, pues, Dios hace eso para que nosotros podamos llevar su mensaje, ¿me entiendes? Yo he pasado muchas cosas en la vida y es para yo poder hablarle a aquel que viene, que quizás está pasando por lo que yo pasé. Porque yo, como siempre digo, yo no te puedo hablar de que Dios te saca de las drogas, pues yo nunca estuve en drogas. Yo he escuchado de que Dios lo hace libre de las drogas. Yo lo he escuchado y creo que Dios lo hace. Pero entonces yo no te puedo decir, mira, no, porque Dios es esto, porque Dios me sacó la droga. Mentira. Pero yo nunca estuve en droga. Pero si yo te puedo decir, Dios que sana, porque yo tengo una enfermedad y Dios me sanó. ¿Me entiendes? Y ahí es cuando yo digo, ok, yo he escuchado que Dios sana, pero yo lo vine a creer cuando yo lo viví. Y por eso es que ya la gente le dice, mano, tú puedes creer, puedes escuchar, pero es necesario Es que lo mismo, conozcamos. Víctor. Dios te sana, Dios no te saca de las drogas. Dios te sana. Dios te sana Claro. porque de la droga te sales tú. Porque el día Sí, que tú no, decides definitivo. decir, no voy a hacerlo, ¿me Si tú te entiendes? das Porque cuenta en Dios la te puede palabra, sacar 1000 y 1 vez. No, por eso te digo, no, Dios te sana. Dios te sana cuando tú permitas que Dios te sane. si tú te das cuenta en la palabra, lo que Jesús primero decía es, tu fe te ha salvado. Sanó a un ciego, le pudo haber dicho, tu fe te ha sanado. No, le dice, tu fe te ha salvado. O sea, Dios te da la salvación y la salvación trae la sanidad. Eso es lo que Amén. nosotros tenemos que entender. Y ahí es que cuando nosotros lo conocemos y realmente creemos en él. Y es lo mismo cuando estamos enfermos y que si tú tuviste una enfermedad y el Señor, tú tuviste fe, que el Señor te iba a sanar y ahí estuvo tu salvación. Y yo En esa creí, fe. porque yo había escuchado que Dios sanaba, pero yo no lo había Ah, vivido y no te voy a negar, yo pasé como que, ya, me sanará o no, ya me pasará o no, ¿entiendes? Mas, sin embargo, yo di el paso de fe y, hermano, yo sé, yo he escuchado que tú sanas, pues tú me puedes sanar, ¿entiendes? Quien tiene autoridad para sanarme eres tú, pues tú lo vas a hacer y así fue. y te lo voy a decir porque hoy en día yo he aborrecido ¿verdad? Las drogas y obvio, sí, a uno le da tal vez esas tentaciones
le vienen esa de esto, pero sí no siento como antes, que mi glándula pituitaria, como uno dice, ¿verdad? Como dicen te da unas indicaciones, qué sé yo, pues ya esas cosas murieron, ¿verdad? Y a veces solo hace Dios, es que tú te das de cuenta como Dios sabe, ¿me entiendes? Porque tú solo pides Dios, yo le pedí a Dios, cánsame de esto, y a veces no sé si es que tanto, que verdad que a veces pues... La última cerveza yo me la di en diciembre del 2003, en casa de los gemelitos. Yo no había decidido dejar de beber. Yo iba a Mel y le decía, yo no había decidido, yo no quería dejar de beber, porque yo estaba aquí y allá. Mas, sin embargo, me di un sorbo y me dieron una náusea, ¿verdad? Que hasta el sol de hoy yo no puedo probarla. Mira, pues yo No, cuando si ya yo no me puedo emborrachar, pues yo emborracho, yo ya estoy, parezco, a no, eso los de otros que días antes me iba a borrachera, me dieron un coquito. Me dieron un coquito y yo me senté y sentía que estaba contigo, Katy, allí en la esquina del parque. los 2 días vengo, estoy así estoy allá en las mojas, pues estoy en el car wash, y no, me habían ofrecido como 3 veces, 2 días cogidos, no quiero, no voy a beber, porque ya no me llama la atención, y entonces pues la realidad es que no esconde nada, yo si no había perico, pues no bebía, y una cosa iba con la otra. Y ya bueno, ya no me motivé, como no quiero una, no quiero la otra. Y me puedes coger trago para acompañar. Muchachos, estaba yo sentado allí, me quedé yo, y no me podía ni levantar de allí yo para coger trago. Y no me satisface, entonces pues ya veo que verdad que hay cosas que Dios me ha quitado, como que eso del placer, que me plazcan. Entonces veo que me place a mí Que hacer cosas realmente para es él. realmente es un engaño, porque eso no es placer, ¿entiendes? Claro. Eso te hace Es tan pensar, pasajero, es tan momentáneo que cuando tú te das cuenta, o sea, ya prácticamente olvidaste, el buen rato que pasaste ya quedó olvidado. y te O sea, sientes peor. te sientes Mira, así. yo te voy a decir, mami, Joey, que tú lo conoces muy bien, me fue mi padrino, y me llevaba mucho a los retiros. Y siempre me decía, cuando te sientas en tentaciones o algo, ora, o con la Biblia, qué sé yo, con la Biblia. Y sabes que siempre lo guardé, pero nunca lo puse en práctica. Y los otros días me tocó hacerlo. Y sí, me da cuenta de lo que funciona. Y ella no lo hice antes, ¿verdad? Lo voy a poner en práctica antes. Pero ahí como digo, los otros días que dije que cogí la Biblia y quedando con ella, ¿verdad? Y a veces se lo había dicho, creo que fue Giovanni, era que estaba, ¿verdad? En el segmento, que eso es lo que Dios temía. Tal vez que yo, porque a veces el saber que si conozco más, ya sé cómo yo estoy trabajando, que a veces le tengo, a veces porque tal vez no me siento tal vez no preparado, o porque creo que Dios tiene cosas que tengo que ir ordenando, pero la cogí y sí a uno encuentra más entendimiento y me va fortaleciendo más. Pero tengo la batalla y todavía sigo, ¿verdad? Pero no le doy, trato de no darle más, de no darle terreno a aquel, de no perder la dirección. Y el compromiso, y es bonito, a veces uno se da la oportunidad, pero a veces antes uno yo antes trataba con la Biblia y qué sé yo, no la entendía, a veces yo pienso pues que a lo mejor no era el momento porque Dios me está dando otros tipos de conocimiento, ¿me entiendes? Tal vez, que si yo me hubiese atado a la Biblia, hubiese conocido antes, no hubiese pasado por muchas de estas cosas y no hubiese podido, vamos, en un futuro expresar el mensaje, predicar todo lo que voy a predicar, ¿verdad? Y Dios sabe Tú por qué tienes un tal vez. testimonio brutal. Y Dios te permitió pasar por muchas cosas para que en algún momento tú le puedas hablar a esas personas que están Claro. pasando quizás por lo mismo que tú o que pueden caer en lo mismo. El conocimiento está ahí, el conocimiento está en la Biblia, Dios nos manda, ¿verdad? Y yo creo que la Biblia es un pasaje por la vida para que te a vivir correctamente como Dios nos manda, ¿entiendes? Tienen los mandamientos, todo está ahí, somos nosotros que ignoramos, somos nosotros los que queremos crear tal vez este, nuestra propia dirección, nuestra propia visión, pero sabiendo que Dios tiene algo con nosotros. Entonces tú quieres ignorarlo porque a lo mejor son los planes que tiene otro. Tal vez tú quieres
Estamos aquí. Yo creo que ahí se aguantó. Sí, Se cayó el tercer piso otra vez. Ya, ya, eso. llegamos. Ahí está. Estamos. Estamos bien. Ahora sí. No te caíste de nuevo. Ok. No me caí. Es que me emocioné. Me emocioné. A veces nosotros, ¿verdad? En lo que estaba, Dios te tiene ese plan contigo y entonces tú quieres el plan de otro. Tú quieres el plan que tiene aquel, tú quieres lo que quiere el vecino, o porque el vecino vive así, tú quieres vivir así como vive aquel, o tú quieres la familia de aquel, te antojas de la mujer de aquel, te antojas pero es que eso es realidades. Sí, no, y Dios trabaja diferente con cada uno. Sí, quiere ser aquel pelotero, pero mira, Yankee no era para ser pelotero y el tamaño era tremendo y quiso ser pelotero y tocó ser cantante. ¿Entiendes? Y hoy en día, pues, es una persona que influye mucho. Hay videos que yo he visto de Yankee donde sabe que se toda la fama, pero que él nos pide a nosotros que oremos por él. Mira cómo Yankee pide oración por él. El tipo tiene una humildad brutal, la verdad es que sí. Hay que dársela. Entonces, para que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. No envidie ni desee lo que tiene el otro, porque si Yankee, pues Dios tenía eso con Yankee. Y tal vez, aunque muchos de estos, Yankee siempre ha mostrado la fe en Cristo. Igual que Wisin. Igual que Wisin. Entonces, vean las cosas, no miren de que si Yankee canta reggaetón, esto. No, miren cómo estos líderes, como quieran, reconocen un Dios, que cómo sigue siendo Cristo, tal vez el personaje más famoso de todos los tiempos. Cómo la Biblia sigue siendo el libro más vendido. ¿Sabes? Pero si se preguntan muchas cosas, pregúntese en eso. Pregúntese en eso. A ver, creo que, ¿verdad? Hoy hemos tenido un programa bastante abierto, unos temas tremendos, ¿verdad? Y creo que hemos abarcado que si quieres llevar algún, ¿verdad? Un mensaje final y una oración final para que la dé Víctor y Giovanni, que dé el mensaje final. Amén. Pues mira, como había hablado con Víctor temprano, había buscado un versículo. Dice, está en Malaquías capítulo 1. Y este es para cuando estábamos hablando de la voluntad de Dios. Dice, capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, eso es Dios preguntando, ¿dónde está mi honra? Cuando yo leí eso la primera vez, eso me dio un cocotazo y decía, Dios mío, porque ya yo estaba viendo cuál era, hacia dónde Dios me quería dirigir, pero aún así yo quería buscar mis metas, pero no me daba cuenta que muchas veces, aunque no eran malintencionadas, tenían buenas intenciones, pero no iban acorde al propósito de Dios a donde Dios me quería llevar. Como hablaba Víctor, cuando Dios nos mueve no para estar estancados, sino para ir a trabajar. Dios lo movió a él para entonces salir a predicar. Pero es necesario que nosotros primero honremos a aquel que nos está llamando. O sea, si decimos que somos hijos, pues entonces, ¿dónde está la honra de Dios? ¿Realmente estamos honrando a Dios? Y esto es algo que se escucha muchas veces, la gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Pero entonces, si Él es tu padre, ¿dónde está? ¿Qué haces para honrar a tu padre? ¿Entiendes? Y eso me cogió a mí, me apretó el pecho. Yo te digo, cuando yo empecé a meterme en la palabra, fue una cosa como que Dios me empezó a abrir el entendimiento y el hambre, que eso empezó como que pues, fue lo que me ayudó a seguir entendiendo qué era lo que Dios quería con mi vida más adelante. Y si yo soy Señor, que sabemos cuando decimos Señor, a lo mejor nosotros en la forma de hablar en Puerto Rico, pues un Señor, una persona de por ahí, pero realmente el Señor es alguien que es dueño de otra persona, ¿sabes? Que tiene posesión o autoridad sobre otra persona. Dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Sabes? Dios cuestionando, ¿sabes? Yo sentía que Dios en ese momento me estaba diciendo directamente a mí. Y dice Jehová de los ejércitos a vosotros, os sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pues en que muchas veces tomamos en poco
lo que Dios ha hecho por nosotros y el llamado que Dios tiene para con nosotros. Que es bien importante que tengamos en mente, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, y esto es no solamente para aquel que no está, que no es creyente o que no le está sintiendo en el momento, a nosotros la iglesia, si decimos que Dios es nuestro Padre, pues entonces estamos honrando a Dios con nuestra vida, porque realmente eso es lo que nosotros tenemos para Él. Nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero jamás vamos a poder pagar lo que Él hizo en la cruz del Calvario y ese plan de redención para cada uno de nosotros. Con eso nada más, Dios cumple, ¿sabes? Dios no tiene que bendecirnos con más nada, simple con eso de que éramos nosotros los merecedores de estar en esa cruz, que somos el lugar de nosotros, no nos tiene que bendecir con más nada, pero aún así en esta gracia nos los da, mano. Mira, yo voy a hablar. ¿Dónde está mi honra entonces si yo soy tu padre? ¿Y sabe qué suerte tenemos? Que el Señor es un Dios de perdón y misericordioso. Exacto. ¿Por qué? Porque si mi padre fuera así, me hablara hoy. Y mi padre no me habla, yo te lo digo, yo tengo que entonces tratar de buscar a sanar y convencer, ¿verdad? En cierta manera. Y tal vez bregar con esa situación de, pues, sanar ese corazón y ese resentimiento que tiene mi papá hacia mí. Pero a Dios tú no tienes que pasar ese trabajo. Dios tú le muestras la flexibilidad, Dios tú le muestras ese arrepentimiento de corazón y tú vas a ver cómo Dios, ¿sabes? No, tú no vas a ver. Dios, instantáneamente, Dios te va a perdonar. Te va a mostrar, sí, no rechaza un corazón contrito y humillado. Eso es lo lindo de parte de Dios. O sea, Él siempre está constantemente buscando a que nosotros volvamos a Él. Siempre tiene la mano extendida. Siempre. Lamentablemente que yo he podido ver, ¿sabes? Yo mismo he podido ser testigo de personas que están hasta lo último, aún en su último momento, ¿sabes? Y seguir resistiendo. Y eso es triste, ¿sabes? Cuando, ¿sabes? Realmente no tenemos nada que perder. Mucha gente algunas veces cuestiona, ¿y si Dios no existe? Y yo, pues, si tú vienes a ver, si yo te hablo de mí, pues ha sido lo mejor que me ha pasado. Si Dios no es real, yo aproveché mi vida. Mi vida dio un giro de bien que jamás, si yo hubiera tenido la oportunidad, a lo mejor si hubiera tenido el entendimiento que tengo hoy, yo no hubiera pasado, como tú dices, por todas las cosas que pasé antes. Y pues yo no perdí nada. Ahora, si Dios es real, pues entonces yo lo gané todo, ¿entiendes? Y eso es algo que pues a lo que... que no se pierde, no se pierde porque un ejemplo, tú vives ahora en paz, vives en amor, vives en alegría, tienes una felicidad real para ti. Antes tú sabes que teníamos una felicidad. En el peliculeo. Víctor, pues ahí cierra esto, papi. Todo tuyo. Pues mira, yo no puedo dejar la oportunidad, ¿verdad? de ofrecerle. Yo siempre digo eso, quizás hay personas que no les gusta, pero yo le digo, lo ofrezco a quien me cambió, a quien me restauró, a quien me rescató a tiempo, a quien dio su vida por mí. Ahorita yo puse un estado que decía que la mejor muestra de amor no te la dijeron con palabras, sino que fue con lágrimas de sangre y muriendo en una cruz. O sea, esa fue la mejor muestra de amor que nos ha podido dar la vida. Y yo creo que lo que Giovanni dijo fue brutal para cerrar. O sea, no pierdes nada. Si Dios es real y lo intentaste, no pierdes nada más. Sin embargo, si es real, lo ganas todo. So que inténtalo. Yo sé que muchas veces la religión o el hombre nos ha lacerado el corazón, nos ha ofendido, nos ha lastimado, pero mi mayor consejo, busquen a Cristo. O sea, enfóquense en Jesús, ese el autor y consumador de todo. O sea, sí, no, o sea, el mismo Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. O sea, él no se está vanagloriando él, no es como que sean como yo. Dice, imítenme, porque a quien yo estoy imitando es a Cristo, ¿me entiendes? Quiero decir con esto, el enfoque es Jesús, el enfoque es Él. Y este es un buen tiempo, ¿verdad? Como siempre digo, para que nosotros busquemos a Cristo, aunque sea en nuestro cuarto, preparemos un tiempo para Él, separemos un espacio para Él, porque créanme que es la mejor decisión que puedes tomar en toda su vida. Y nada, gracias por la oportunidad otra vez y vamos a orar, ¿verdad? Para aquellas personas que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después eventualmente.
Oramos. Amantísimo Dios y Padre Santo, te damos gracias, Padre. Gracias porque definitivamente tu propósito y tus planes son perfectos y tú haces como tú quieres, Padre. Yo te doy gracias por este tiempo, por permitirnos compartir la palabra con Loba y con Picar, Señor amado. Te pedimos que cada persona que pueda escuchar este mensaje, Señor amado, se lo pueda disfrutar tanto como nosotros nos lo hemos disfrutado compartiéndolo, Padre. Pero sobre todas las cosas que tú puedas hablar a sus vidas, a sus corazones, Padre, que seas tú ministrando a cada una de las personas que en esta noche se conectaron con nosotros o aquellos que vayan a verlo eventualmente, Padre, que seas tú hablando sus vidas, Señor. Sabemos que estamos necesitados de palabras de fortaleza, palabras de paz, palabras de aliento, Señor amado, y en este tiempo eso es lo que queremos hacer y te pedimos y te damos gracias por permitirnos ser ese instrumento, Padre. Yo te pido en esta hora por Picar, Padre, te pido por Yoga, bendícelos como nunca antes, Padre, cúbrelos, guíalos, habla sus vidas, dirígelos, Señor amado, dirige cada uno de sus pasos y que en este tiempo, Señor, así sea difícil, complicado, Padre amado, y podamos seguir levantando nuestras manos y reconociendo que tú has sido bueno, Padre, y que tu cuidado nos ha acompañado, Padre. Te damos las gracias por este tiempo y nos ponemos en tus manos porque sabemos que son las mejores manos, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Padre, y aún aquellas cosas que no nos has dado, Padre, porque como bien sabemos, tú nos das lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, Padre. Por eso te damos gracias, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias ahí a los que se conectaron, a José Merced. Gracias, bendecido allá al hombre a Oswaldo Vázquez, Oswaldito de allá del Caimital también. Caimital. Gracias a Pichi también. Otro más, Fernando Pichi, personas verdad de las que también por la calle también anduvimos y chocamos. Yo creo que también esté por ahí. Así a Denny que estuvo por ahí, a Eliu, a Roberto, gracias a todos, a los que vayan a ver esto, Dios les bendiga, esperen más de los guerreros de Cristo. Espero tener a Walter en estos días, si no el jueves, pues lo tengo pactado para el jueves. Estén pendientes de esa que va a estar bueno, un policía y un títere para los guerreros de Cristo. Pero, con el amor de Dios por medio, así que vean esa que va a estar buena. Gracias a Víctor, gracias a Giovanni, de verdad, de corazón, y planificamos para la próxima. Amén. Ayer Negra se levantó encendido. Se me cuida, mi hermano. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Los padres de la industria.